Ya. Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Calvo, soy estudiante de segundo año de la carrera de Psicología y hoy les voy a hablar de la aculturación. ¿Cómo es que sucede este proceso que llamamos aculturación? Este proceso sucede cuando se presenta la inmigración con un inmigrante o una persona no inmigrante de la sociedad, es decir, sucede también con nosotros mismos. Estos cambios que puede padecer una persona inmigrante o no inmigrante se suceden en tres niveles: en nivel individual, nivel social y nivel cultural. Haciendo un poco de énfasis en los inmigrantes, ¿por qué es importante comprender a los inmigrantes? Ellos se encuentran cada vez más reconocidos dentro de la sociedad. Esto implica que también ellos poseen una mayor fuerza. Es por esto que es importante reconocer de qué manera se están incorporando y cómo se puede facilitar la convivencia con ellos para obtener bienestar en la sociedad. Volviendo un poco a lo que sean los cambios en estos niveles que suceden, a nivel individual, ¿por qué? Porque sucede un cambio interno en la persona. Cambian nuestras creencias, cambian nuestras costumbres. A nivel social, porque nuestro contexto social va a cambiar y nuestra interacción con los demás también, lo que practicamos. Y a nivel cultural, porque nuestra propia cultura va a ir cambiando, se va a ir disipando también con el tiempo. Considerando al inmigrante como un protagonista de este proceso también, podemos decir que ellos también pasan por estos procesos que se llaman la adaptación y la aculturación. Vamos a hablar en esta parte cómo estos dos conceptos se relacionan. Para comprender lo que implica la aculturación, hay que considerar factores tanto individuales como socioculturales, eso tomando en cuenta, reflejándonos en los cambios de los anteriores niveles que mencionábamos, de los cuales van a ser las estrategias de afrontamiento. Un concepto interesante que se utiliza para comprender con mayor facilidad este proceso de adaptación es la teoría del melting pot. Esta teoría busca explicarnos cómo en los inmigrantes específicamente existe un intercambio de valores para formar un nuevo sistema cultural. A pesar de que hoy en día muchos estudiosos del tema la refutan diciendo que no es posible asimilar dos culturas, sino que se experimenta un desarrollo y adaptación de la cultura que se va a querer integrar. La adaptación a un nuevo país implica que la persona cambie su estructura vital, modificando así sus defensas y es capaz de convertirse y de moldearse a una nueva cultura. O también habla un idioma que no es el propio. Lo mismo sucede con nosotros mismos, es decir, yo puedo aplicar a mi estructura vital características de otras culturas que no es de la mía, no es propia. Todo este proceso va a depender netamente de las necesidades de la persona, las cuales pueden ir desde la salud hasta el ocio, el trabajo, las relaciones, y todo lo mencionado se puede presentar en menor o mayor medida, dependiendo de la persona y el caso en específico, claramente. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la respuesta en el grado de dependencia y diferencia cultural que se pueda presentar entre la cultura de la persona y la cultura de la sociedad que lo acoge. Al igual que un factor muy importante va a ser su capacidad de atravesar este malestar físico y psicológico que implica la aculturación. Un claro ejemplo es el Halloween. ¿Cuál es el origen del Halloween? La tan famosa fecha, que antiguamente se celebraba como un festival pagano en el Reino Unido, en Irlanda y en el noroeste de Francia, donde se conmemora el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Era conocido como el Samhain y se celebraba el 1 de noviembre. Luego, gracias al entretenimiento estadounidense, se fue incorporando nuevas características de esta festividad, como el truco o trato, pero fue mediante la tradición cristiana la cual adquirió el nombre All Hallow Eve. Se traduce en víspera de todos los santos. Y es así como esta fecha consiguió abrirse camino en Latinoamérica a través de la religión. Entonces, ¿qué representa para nosotros el Halloween? Representa esta fecha que se fue incorporando lentamente a través de la religión en nuestra propia cultura y que celebramos como nuestra y se celebra todos los años el 31 de octubre. ¿Qué cambios, según Sam y Berry, en su informe para el Cambridge University Press, llamado El Manual de Cambridge de la Aculturación Psicológica? Él dice que existen 6 cambios por los cuales deberá atravesar una persona para que se presente la aculturación. En cuanto al aspecto físico, que va a ser el primer tipo de cambio, son los nuevos espacios o nuevos hábitos de vida que van a ir transformándose. El número 2, biológicos, donde puede ser nueva alimentación o a veces hasta enfermedades. El número 3, políticos, cambios en su autonomía y participación. Cuarto, tenemos económicos, ya que también va a depender de un nuevo empleo, un nuevo salario. Quinto, cultural, por el nuevo idioma o acento, música, religión y fiestas que se puedan incorporar, en este caso, como mencionaba, en Halloween entraría en la parte cultural de las fiestas.
Y por último, sociales, algo que también mencionaba en la primera diapositiva, en los cambios, ya que va a tener que desarrollar nuevas relaciones tanto interpersonales como intergrupales. Al enfrentamiento, al proceso de todos estos cambios es lo que llamamos aculturación. Vamos a ver ahora las diferentes percepciones de la aculturación. Desde la antropología, es decir, desde el punto de vista antropológico, se puede considerar la aculturación como un fenómeno que involucra cambios tanto en la persona como en varias. Esto como resultado de estar en constante relación con otras culturas. Desde el punto de vista psicológico, Graves, que fue el pionero en definir la aculturación, decía que era un conjunto de transformaciones internas y conductuales que una persona vive cuando está en contacto con una nueva cultura. Mientras que citando a Berry, que es el punto de vista que más nos va a importar, ya que nos estamos basando en su manual de la aculturación psicológica, él nos dice que la aculturación es un proceso el cual involucra la resocialización de características psicológicas como el cambio de actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la pertenencia con un grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente diferente. Continuando con este mismo punto de vista de Berry, el cual es uno de los más conocidos, vamos a hablar los 4 caminos que él propone que existen en la aculturación. Como número 1 tenemos la asimilación, el cual sucede cuando la persona deja de lado o abandona su identidad de origen y adquiere otra identidad del grupo mayoritario, es decir, del grupo de mayor influencia para esta persona. Eso también puede ser que en nuestro propio país existan más inmigrantes y nosotros vamos a ir asimilando nuevas características de las de ellos. Se va a identificar con ambas sociedades o con ambas culturas y conserva así características de su propia cultura y comparte con las del nuevo lugar o las nuevas personas con las que se encuentre. Esto puede relacionarse un poco con la teoría del melting pot que mencionábamos anteriormente. Como camino número 3 tenemos la segregación, la cual es cuando una persona rechaza la identidad étnica del nuevo lugar donde se encuentra y busca reafirmar la suya, pero no busca establecer relaciones con el grupo mayoritario o grupo dominante de la sociedad. Es decir, esta persona rechaza donde se encuentra y va a buscar de alguna manera seguir practicando y reafirmando su propia cultura. Y el cuarto camino, que se considera el camino un poco más triste, es cuando no sucede ni una cosa ni la otra. La persona no va a perder su identidad cultural, pero tampoco no le va a añadir y no quiere o no tiene tampoco el poder ni la potestad de adquirir características de la nueva cultura o del grupo mayoritario donde se va a encontrar. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el modelo multidimensional de las diferencias individuales que proponen Sadar, Ley y Strathers. Esta va a suponer de 3 retos personales que suceden con la aculturación. Este nos dice que la persona enfrenta estos 3 retos personales. Como número 1 tenemos preservar la herencia cultural, 2, participar en una nueva sociedad y 3, mantener su estabilidad física y psicológica durante dicho proceso de aculturación. La manera en la cual se van a sobrellevar estos retos va a depender netamente de las cualidades que posee la persona que se está enfrentando a la aculturación. Por eso, este modelo plantea que existen varias variables que son predecibles cuando se empieza a ver el proceso de aculturación en una persona. Estas variables predictoras van a ser la adaptación psicosocial, la conexión con la familia y la cultura, y también va a afectar el estrés cotidiano al cual se enfrenta la persona. Estas se van a relacionar directamente con las estrategias de aculturación que esta persona vaya a implementar. También existe otro modelo que se utiliza en el ámbito psicológico que se llama modelo ampliado de aculturación relativa, planteado por Navas en el 2008. Este se centra en la relación de las actitudes generales de la aculturación que se refiere a que los inmigrantes quieren hacer lo que los autóctonos esperan que ellos hagan con los ámbitos de aculturación. Es decir, todas las creencias religiosas, familiares, sociales, económicas, entre lo que el inmigrante quiere hacer en un plano real, va a diferir en lo que quiere hacer en este plano ideal. Es decir, lo que nos hace preguntarnos si estas personas realmente realizan lo que desean o simplemente realizan lo que la sociedad mayoritaria desea hacer. Para recordar un poco lo que hablábamos de la aculturación va a hacer referencia al resultado de un proceso en el cual la persona o un grupo de ellas se va a adquirir a una nueva cultura,
Las personas se van a adaptar y es decir, se van a aculturar, incorporando elementos de otra cultura. Esto es un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella. En especial, se relaciona con la pérdida de la cultura propia. La aculturación es un proceso dinámico, es decir, está en constante dinamismo, ya porque esto va a ocurrir con dos grupos culturales autónomos, que están en contacto constante, donde uno y otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas. Esto va a depender de la relación de poder que se establezca. Esto ocurre a nivel grupal y a nivel del individuo. Es decir, va a ocurrir un sofocamiento, una acultura de nuestra propia cultura, donde se van a incorporar más características ajenas, disipando lentamente las propias. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar este podcast. Espero que haya sido de utilidad y puedan compartir conmigo todos estos conceptos de aculturación. Muchas gracias.